La vida de un ser humano tiene varias etapas. Hay una etapa de niñez, una etapa de infantil, otra de adolescente, otra de joven, una etapa de adulto o de persona madura. Hay varias etapas en la vida de un ser humano. Con el pueblo de Israel ocurrió algo que llama la atención. Aquellos que salieron de Egipto por la mano de Moisés vivieron en inmadurez o vivían en inmadurez. ¿Qué significa esa palabra inmadurez? Bueno, entre otras cosas significa personas que no se dan cuenta del peligro. Un niño hay que llevarlo de la mano cuando se sale con él a la calle, porque el niño no entiende del peligro, no se da cuenta de que cruzar una calle sin mirar puede costarle la vida. Y así hay seres humanos, personas, hombres y mujeres, que no se dan cuenta del peligro. Hay seres humanos, hombres y mujeres, que cronológicamente viven pero no maduran. Es decir, tienen más de 10 años, 15, 20, a veces 30 y se comportan como un niño de 3, 4, 5 años. También hay creyentes en Cristo, cristianos que llevan años de serlo, años de haber aceptado a Cristo como Salvador y no han crecido espiritualmente, no se nutren de la palabra. Lo que hace que uno crezca espiritualmente es nutrirse de la palabra de Dios, del alimento espiritual, de la comunión con Dios, de la oración. Esas son las cosas que hacen que un hijo de Dios madure. La comunión con Dios, la oración, la lectura sistemática de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, compartir las bendiciones con otras personas y hablarle de Cristo y de la salvación a otras personas. Procurar vivir en santidad delante de Dios. Todo eso contribuye a la madurez espiritual. Soy Luis Carballosa, comento con vosotros Hebreos 6 del 9 al 12. Recordad que el escritor de la epístola a los Hebreos mantiene su nombre anónimo, es decir, no se sabe quién escribió esta carta o epístola. Algunos creen que fue Pablo, otros que fue Silas, otros que fue Bernabé, y algunos dicen que fue Lucas, pero no se sabe. Dar nombres es especular. Lo que sí sabemos es que esta epístola procede del Espíritu Santo, que escribe a través de algún siervo de Dios
estas preciosas palabras. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 12, dice: pero en cuanto a vosotros, el autor ha advertido a los lectores en los primeros versículos del capítulo 6 que estaban invirtiendo demasiado tiempo en las mismas cosas: doctrinas de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estaban anclados en las mismas cosas, y el autor los llama a que sigan adelante, a que crezcan espiritualmente. Y en el versículo 9 le dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Eso nos enseña que los recipientes de esta epístola eran creyentes en Cristo. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En los versículos con los que comienza este capítulo, el autor advierte a los creyentes y los llama a crecer, a desarrollarse espiritualmente. Versículo 10 dice: porque Dios no es injusto. Qué tremenda declaración. Dios no es injusto. Si es injusto, no es Dios. Si es Dios, no puede ser injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Estos lectores eran creyentes y habían trabajado, habían mostrado el servicio a Dios, el amor a Dios. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los lectores de esta epístola habían servido a los santos. Santos ahí se refiere a creyentes. Santo no es alguien que está colgando en un sitio, en un templo, como ocurre en la iglesia tradicional. Todo creyente en Cristo es santo. Es santo porque está en Cristo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y añade el versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, que el crecimiento espiritual sea constante, sea continuo, sea progresivo, para plena certeza de la esperanza. El crecimiento es una demostración de que el creyente está en comunión con Dios, estudiando la palabra, en oración, en comunión íntima con Dios. El versículo 12 con el que concluyo este breve comentario dice: a fin de que no os hagáis perezosos, es decir, que estéis de brazos cruzados, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recordemos que esta epístola a los hebreos fue escrita a creyentes de una segunda generación, así como aquellos en el Antiguo Testamento, los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto, y los que entraron en la tierra prometida fueron los que habían nacido en el desierto, es decir, eran segunda generación. Así, esta epístola es escrita a cristianos de una segunda generación. El autor dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, que llegue a la meta para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, de brazos cruzados, sentados sin hacer nada, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los apóstoles, por ejemplo, que trabajaron incansablemente. El apóstol Pablo, que trabajó hasta el agotamiento, hasta que tuvo que decir: estoy cansado. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos trabajar para la gloria de Dios, hablar de las bondades de Dios para con nosotros, para con su pueblo, y la piedad que Dios ha tenido para con el mundo incrédulo. Dios ha tenido y tiene misericordia del mundo y la tendrá hasta el fin. Quiera Dios que tu vida y mi vida muestren esa íntima comunión con Dios, como aquella a la que el autor de la carta a los hebreos exhorta a sus lectores. Que a Dios sea la gloria y la honra, ahora y por siempre jamás. Amén.